Vamos a darle continuación a esta serie de enseñanzas o a esta serie de mensajes, el pecado y sus consecuencias. Libro de Éxodo 2, del 1 al 10. Vamos a poner sobre nuestro pie en reverencia a la palabra de Moisés, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y hebrea, colocando en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para verle qué le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla de carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar a la nodriza de los hebreos para que le críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con cada uno de nosotros en esta hora, mi Rey. Que simplemente, Padre de la gloria, yo sea un instrumento. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alaba al Rey. En esta noche, hermano, vamos a hablar la historia de este hombre llamado Moisés. Y nos relata la Biblia que el faraón firmó un edicto donde le dijo a las parteras: cuando las hebreas vengan a parir y el niño sea varón, mátenlo, y si es hembra, déjenlo vivir. Pero cuando las parteras iban a atender a las hebreas, ya las hebreas habían parido, porque el faraón se sintió preocupado porque los hebreos cada día se multiplicaban más. Y este hijo del diablo saca esta estrategia: si mato a los varones, las hebreas se tienen que casar con egipcios. Y se casaban con egipcios, la descendencia hebrea se perdía, porque el ADN lo da el hombre. Pero ya Dios tenía un plan con Moisés, y Dios protege a Moisés. Y vemos cómo relata la Biblia, donde la madre agarra una cesta, la califatea, la pone a la orilla del mar, la orilla del río Nilo, donde había muchos caimanes, el río más inmenso que tiene el África, y mandó una de las hermanas que vieran a ver qué acontecería con ese niño. Vemos cómo relata la Biblia que una de las hijas del faraón se fue al río a lavarse las manos, y una de las doncellas de la hija del faraón ve a la cesta y manda a buscar el aceite y ve que es el niño, un niño. Y vemos cómo la hija del faraón le dice a la mamá: críeme este niño. Y cuando el niño tuvo cierta edad, la madre de Moisés se lo entrega nuevamente a la hija del faraón, porque todo esto era permitido por el Señor. El Señor necesitaba que Moisés se preparara con los egipcios.
porque Moisés iba a ser el libertador de un pueblo inmenso, de la nación de Israel. Y Moisés tenía que prepararse. Por eso Dios protege a Moisés. Y vemos, hermano, cómo Moisés se prepara, hermano, en las mejores universidades de Egipto. A Moisés lo estaban preparando para que fuera un faraón. Moisés renuncia a llamarse hija del faraón, porque también esto era permitido por el Señor, porque Dios no necesitaba a Moisés para que fuera un faraón. Dios necesitaba a Moisés que fuera un libertador. Y Moisés, repito, Moisés fue capacitado en las mejores universidades de Egipto, la primera potencia del mundo. Moisés comía en la mesa del faraón. Moisés fue educado como si fuera un hijo, un faraón más. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, alguien me lo consigue, Hechos 7:22, se habla de este hombre llamado Moisés. Vamos a aprovechar nuestra hermana Mariceli. El libro de los Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Mira cómo Pablo habla del faraón, de Moisés, que este hombre fue preparado en las mejores universidades de los egipcios, y era poderoso en palabra y era poderoso en obra. Moisés era un líder. Moisés lo estaban preparando para ser un faraón, pero Dios, que es el Dios todopoderoso, tenía a Moisés para otras cosas. Vamos al libro de Éxodo, sigamos el libro de Éxodo, Éxodo 3, del 3 al 7. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vemos cómo nos relata la Biblia que Moisés sale del palacio y va a los campos donde estaban trabajando los hebreos, y ve como dos hebreos empiezan a pelearse uno entre sí. Vemos como un egipcio maltrataba a un hebreo, y vino Moisés y salió a defender al hebreo y mata al egipcio. Esto se entera Faraón, y Moisés tiene que salir huyendo del palacio y se va hacia el desierto. Y por allá, cuando llega a una fuente de agua, consigue la silla de Jetro. Y los que pastoreaban las ovejas no dejaban que la silla de Jetro agarraran agua. Y vino Moisés y la defendió. Y vinieron las hijas de Jetro y le dijeron a Jetro lo que había hecho este forastero. Jetro dijo: llámelo para que coma con nosotros. Y viene Jetro y le da una de las hijas y lo casa. Y lo contrata como obrero. Y Moisés dura 40 años pastoreando ovejas. Pero repito, todo esto era permitido por el Señor. Moisés tenía que salir del palacio. Moisés tenía que ir al desierto. Moisés tenía que adquirir paciencia pastoreando a las ovejas. Y cuando Moisés está pastoreando una oveja en el desierto, se le presenta el ángel de Jehová. Y Moisés ve una visión, como la zarza ardía, pero no se consumía por la candela. Y él va a ver por qué. Había fuego, pero la zarza no se quemaba.
Y cuando Moisés se le va acercando, escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa es santo. Y cuando nosotros hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de Cristo. Ayer el ángel le dice, Cristo le dice: anda y te le presentas a Faraón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero ¿qué le respondió Moisés en el 11? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira lo que Moisés le respondió: ¿quién soy yo para ir a hablar con Faraón que deje a tu pueblo? ¿Qué aconteció ahí? Moisés se sintió, yo discerniendo espiritualmente, Moisés se sintió como decepcionado. Después de ellos estar en los mejores liceos, las mejores universidades, después de ellos ser preparados como un faraón, ahora vengo yo a durar 40 años aquí detrás de este poco de chivo y después de este poco de ovejas. Pues dice: ¿quién soy yo? Y si era alguien Moisés, porque la Biblia dice que era un hombre poderoso en palabras y en hechos y en obras. Moisés era un líder. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque Dios, ¿para qué valía? Yo parafraseando o yo discerniendo, ¿para qué sirvieron los títulos? ¿Para qué sirvieron mis estudios? Si mira dónde estoy. El pastoreo de ovejas era como para el hijo negriado. Vemos como eso se lo hicieron a David, los hijos de Isaí, los grandes. O sea, estaban en el palacio con el viejo, educándose, preparándose, porque eran hombres de guerra, hombres futuros reyes de Israel. ¿Y dónde tenían a David? Por allá, creando chivos, por allá. Y cuando Samuel, Jehová le dice: anda a Isaí y úngame el rey. ¿Y qué hizo Isaí? Le presentó a los mejores. Y a David lo tenía negriado por allá. Y eso hizo Jetro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una hija forastero y lo cachifeo. Pero todo esto era permitido por el Señor. Porque el Señor tenía que bajar de los egos a Moisés. Pues cuando tú estás en arriba, cuando tú estás en el palacio, cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes comodidades, jamás y nunca te vas a ver en cero. Y yo sí digo que Dios le está bajando los humos a Moisés, pues conmigo aconteció. Yo a la edad de 20 años ya yo sabía que era comandar, porque primero estuve en el ejército. Y cuando llegué a Caracas, empecé a trabajar construcción y llegué al nivel de maestro de obra, donde yo tenía 60, 70 trabajadores bajo mi mando. Y yo me daba el lujo de durar 10 minutos en una parada. Y si a los 10 minutos no llegaba una camioneta, yo agarraba un taxi. Yo me daba el lujo sábado y domingo, comía con mi esposa y mi hija en un restaurante. Y yo era vanidoso porque movía dinero. ¿Y qué aconteció? ¿Qué hizo Dios conmigo? Me lleva a vender café. Y eso no quiere decir que vender café es malo. Pero después que tú eres maestro de obra, que manejas hasta 80, 60, 50 trabajadores a tu mando, por ahorita vender café es una degradación. Mano, y viene Dios y cuando estoy vendiendo café, me llevan a un restaurante. Y me ponen a lavar platos en los restaurantes. Y a lavar grasera. Los que han trabajado en restaurantes saben que es una grasera. A lavar grasera. Y de ahí, hermano, me agarra el viejo y me lleva para su quinta, para la quinta de él. Me dice: mi mamá, traigo a mi mamá de Italia y necesito un hombre porque mi mamá es anciana. Y me llevan a trabajar a la quinta, a cachifear, a lavar poseta, a pasar coleto, a lavar piso. Y cuando la poseta se tapaba, que yo le metía el chupón, el resto caía en mi pecho. Y cuando yo no sabía pasar coleto, me regañaban. Y cuando yo no sabía lavar platos, me regañaban. Y cuando se tapaba la poseta, que me buscaban era a mí. Y eso era una ofensa para mí. Porque repito, yo era de 20 años y yo estaba comandando. Yo sabía que era mando.
y gente que me obedecía. Pero hasta allá me llevó Dios para bajarme los ecos de la cabeza. Por eso lo digo yo, jamás y nunca yo me sentiré avergonzado porque fui cachifo. La mejor escuela que yo he tenido de la edad de 20 años fue haber trabajado como servicio en una quinta. Porque eso era permitido por el Señor. Pero cuando yo estaba viviendo eso, yo no lo entendía. Moisés tampoco lo entendió. Por eso es que le dijo a Dios, ¿quién soy yo para hablar con el faraón? No, Dios sí sabía quién era Moisés. Dios sí sabía quién era yo. Y cuando llego al Evangelio, a los 6 meses, me ponen como dirigente, me dan 25 jóvenes, una iglesia de 800 miembros. Y cuando el pastor me llama a oficina y me dice, hermano Melesio, usted con su esposa serán los consejeros. Yo le dije, pastor, te me va a perdonar, pues yo esto no sé nada. Me dijo, no se preocupe, yo lo voy a enseñar. Y cuando me oficializó en el púlpito, me dijo, este es el nuevo consejero, conjuntamente con su esposa. Tenía yo a la serie. Los obreros míos rasgaron la vestidura. Que cómo era posible que ese nuevasco se le diera nada más y nada menos que la esencia de la iglesia, que son los jóvenes. Pero Dios lo quiso así. Porque ellos miran una cosa, pero Dios mira otra cosa en mí. Por eso Dios llama a Moisés. Aunque Moisés se menosprecia, Moisés, yo sabía quién era Moisés. Vámonos al libro de Números, número 12. ¿Qué más dice la Biblia de este hombre llamado Moisés? 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Miren el concepto que tenía Jehová a Moisés. Moisés se casa con una cusita, con una negrita. Recuerden que los hebreos son blancos. Y este hombre se casa con una negrita. Y María y Aarón se molestaron porque Moisés había agarrado una negrita. Y eso no le era permitido a Moisés. Porque Jehová le había dicho que no se casaran con mujeres sino con las mujeres de su pueblo. Y Jehová se enciende en ira contra María y contra Aarón. ¿Por qué no has tenido temor de hablar de mi siervo Moisés? Que como él no hay otro, que con él hablaré cara a cara. Mientras que haya profeta en la tierra, le hablaré por sueños, pero no a mi siervo Moisés. A él le hablaré cara a cara. Hermano, este Moisés era tremendo. Moisés, hermano, entraba al lugar santísimo cuantas veces él quería. El único sacerdote que entraba al lugar santísimo cuantas veces quería era Moisés. Cuantas veces Moisés quería hablar con Dios, Moisés hablaba a Dios y Dios descendía en la nube. Y Moisés escuchaba la voz clarita de Jehová. Y cuando, Dios tenía tan grande a Moisés y Moisés era tan grande en los ojos del Señor, que Jehová le dice a Moisés, santifica el pueblo y acércalo al monte del Sinaí, porque voy a hablar con ellos. Y Jehová le dice a Moisés, ni siquiera los animales, ni ellos se acerquen al monte. Y dice la Biblia que el monte temblaba de la presencia de Jehová. Y ahí estaba Moisés normalmente hablando con él. Y dice la Biblia que Moisés duró 40 días y 40 noches en la montaña hablando con Dios. Este era Moisés. Este Moisés